de fe de 1689, donde vamos a continuar, hermanos, después de un receso de unos días. Vamos a mirar el capítulo número 17 de esta confesión. Capítulo número 17. Y vamos a mirar hoy el párrafo número 1 de esta confesión. Capítulo 17 de la perseverancia de los santos. De la perseverancia de los santos. Hay una pregunta que nos vamos a hacer primero, o dos preguntas. La pregunta sería: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Obviamente la mayoría de nosotros viene de un contexto arminiano. Recuerden que hay dos corrientes teológicas a nivel de toda la historia. Algunos no lo quieren aceptar, pero así es. La primera corriente teológica, que es la en la cual nosotros nos adherimos y estamos, es lo que comúnmente se conoce como el calvinismo. El calvinismo se conoce porque Juan, no porque nació con Juan Calvino, sino porque Juan Calvino sistematizó esa doctrina. Pero realmente Juan Calvino tomó mucho del siglo V, es más, de los primeros siglos de estos patriarcas de la iglesia, pero del siglo V con San Agustín. San Agustín fue uno de los que primero habló acerca de las doctrinas de la gracia. ¿Y de dónde tomaron ellos? ¿De dónde tomó San Agustín, siglo V, y de estos patriarcas? Pues de la Biblia, de los evangelios, del apóstol Pablo. Así que no nació con Juan Calvino, para nada. Pero luego de Juan Calvino hubo un discípulo de Juan Calvino llamado Jacobo Arminio. Bueno, San Agustín ya tuvo un problema, un debate con un opositor de él. ¿Quién recuerda el nombre? Con Pelagio. Y obviamente Pelagio estaba en contra de esta doctrina de la salvación netamente de Dios. Él creía que el hombre tenía que hacer algo para salvarse. Y estudiar un poquitico la vida de Jacobo Arminio, discípulo de Juan Calvino. A él, siendo el calvinista, obviamente lo enviaron a hacer un estudio precisamente de Pelagio. Y le gustó seguro los postulados de Pelagio, que por ahí se vino también. Siendo un calvinista de cepa, Jacobo Arminio se quedó con los postulados de Pelagio, y entonces todos los discípulos, cuando ya muere Jacobo Arminio, los discípulos entonces ahora vienen en contra de lo que es el calvinismo, hablando totalmente en contra de la doctrina de la gracia, totalmente opuesto. Es más, ellos sacaron los primeros artículos, los 5 puntos arminianos, totalmente opuestos, y ahí donde el calvinismo, ya no Juan Calvino, sino los descendientes de Juan Calvino, redactan estos 5 puntos que tenemos para ir en contra de los 5 puntos que ellos presentaron. Un discípulo, hermanos, de Jacobo Arminio fue Juan Wesley. Y Juan Wesley fue un hombre que es un referente para la mayoría de las iglesias, todas las iglesias. El referente de Juan Wesley es tremendo. Y de Juan Wesley obviamente viene todo lo que es esta teología de donde nosotros veníamos. Lo que pasó fue que esta corriente arminiana comenzó a coger fuerza y la corriente calvinista comenzó a menguar. Pero gracias a Dios, en el 2000 para acá, Dios por su gracia comenzó otra vez a levantar. Y la fe reformada, hermanos, o lo que se conoce como el calvinismo, ha sido levantado, y cada día se está levantando más y más. Y yo somos parte de ese movimiento. ¿Qué es lo que buscamos nosotros, hermanos? Ser muy bíblicos, ir a tener una teología que salga de las escrituras, no que sea una mezcla de las escrituras y pensamiento humano. Digámoslo de otra manera, la iglesia hoy día, lamentablemente, su teología está mezclado con el humanismo. Es decir, hay mucha psicología y hay mucha filosofía en la teología de hoy día. Lo que tratamos nosotros es de purificar, hermanos, lo más que se pueda. No somos perfectos en nuestra doctrina, nunca lo seremos, pero por lo menos procuramos, hermanos, ser lo más bíblico que podamos. De ahí surge la pregunta: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Porque en el contexto que usted viene y que yo venía, aunque yo no estaba tan a favor de eso, mi esposa lo sabe, yo siempre decía que la salvación no se perdía, pero en el contexto donde yo venía, ellos afirmaban que sí, y que sí, y que sí. Y hay una cantidad de textos que nos presentaban. Entonces la gran mayoría de nosotros venimos ahí. Llegamos acá
y hacemos esa pregunta porque la doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ver con ello. Ahora, la pregunta que yo haría sería la siguiente: ¿pudimos salvarnos nosotros? Y si estamos claros según la Escritura que no, que fue Dios el que nos salvó, entonces viene la pregunta similar. Ahora, ¿podemos preservar nosotros en esa salvación? Entonces la respuesta es obvia, hermanos. Si usted no se pudo salvar, usted tampoco va a poder perseverar. Pero si Dios nos salvó, Dios nos preserva para perseverar. Y ese es el punto. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, estamos diciendo que un salvo, un creyente verdadero perseverará hasta el final. Pero él no perseverará por él, sino que él persevera porque Dios lo preserva. Es muy importante que tengamos claro eso. La perseverancia, y me gusta como dice ahí, de los santos. Tenemos lo mismo acá, perseverancia de los santos. ¿Por qué ese apelativo? Perseverancia de los santos, porque solo los santos perseveran. Entonces aquí está la respuesta que usted muchas veces se ha hecho. Pero ¿por qué tantas personas han venido al Evangelio? Desde que yo conozco el Evangelio, hermano, yo nací en un hogar donde mi mamá me llevó a la iglesia desde niño. Y como todos, yo me rebelé en la adolescencia, cosa tan tremenda, ¿no? Pero Dios, por su gracia, cuando tenía 16 años, me llevó, me llamó, y yo estuve muy juicioso un año. Pero mis 17 años no los cuento porque eso fue, me fui yo dije en esa época, me descarrié, yo no sé si llamarlo y dice descarrío, pero yo me fui al mundo, a probar el mundo por un año. Pero Dios a los 18 años me llama. Y como para asegurarme en ese llamamiento, a los 6 meses conocí a la que es mi esposa, y al año y medio, o sea, a los 20 años me estaba casando. Pero lo interesante es que Dios me agarra, porque cuando yo tenía 19 años ya yo estaba estudiando en el seminario. Y cuando tenía 22 años, la iglesia donde estaba, me dicen: a partir de ahora usted es pastor aquí, en esta iglesia. Es decir, desde los 22 años. Entonces, todo esto, mi amado hermano, les digo porque en ese transcurrir, si yo hago la cuenta, ya saben qué edad tengo. Pues si yo hago la cuenta, hermano, desde que comencé a leer la Biblia, no porque mi mamá me la enseñaba, sino por mi propio modo y todo, hermano, ya han transcurrido 40 años. Ahí hicieron la cuenta cuántos años tengo. Y en todo ese transcurrir, es mucha la gente que yo he visto, hermano, estar en la iglesia, tener liderazgo, ser predicadores inclusive para luego abandonar. Ahora mismo yo conozco personas que predicaron en el mismo púlpito donde yo predicaba, que ahora no quieren saber nada del Evangelio. Y lo peor, he conocido personas que han muerto, después de tener la oportunidad de estar en el cristianismo, han muerto sin Dios. Entonces mucha gente, y claro, viene a nuestro pensamiento: pero ustedes hablan de la perseverancia de los santos, pero es que fulano de tal era un pastor y murió en pecado. Él se perdió, él era salvo, pero se perdió. Hermano, lo que vamos a ver en la perseverancia de los santos es que los que perseveran son los santos, no aquellos que creen que son santos. Amén. Así que dentro de la iglesia hay muchas personas que se camuflan. Hay muchas personas que están dentro, inclusive de una iglesia bíblica como esta, que nosotros los vemos allí, pero como nosotros no podemos ver el corazón, Dios es el único que sabe quiénes son los suyos. Y los que no son suyos, tarde que temprano van a salir. Si no salen ahora, hermano, van a salir el día que el Señor venga. Y cuando el Señor venga por segunda vez, los verdaderos santos, los hijos de Dios, vamos a anhelar y nos vamos con Él. Pero los que no, ellos escuchan que el Señor llegó, ellos se van a esconder. Inclusive van a decir a las piedras y a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos de aquel que está sentado en el trono. Así que el título es genial: la perseverancia de los santos, de los verdaderos creyentes, de los verdaderos hijos de Dios, porque son los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, los que vamos a perseverar hasta el final. No estamos hablando de caídas. Yo mismo como 2 o 3 veces me he descarriado, si lo podemos decir así. Una vez un año, otras veces por ahí en pecados ocultos. Yo pensé que yo era santo. Yo soy santo por la gracia de Dios.
Así que la perseverancia mía, la perseverancia suya, pero por la gracia de Dios, no por usted. Y me gusta lo que dijo una vez un pastor reformado. Él decía lo siguiente: a ver, muchos creen hoy, y ahí está el pensamiento arminiano, lamentablemente, y por eso comencé hablando de estas dos posturas. Porque el pensamiento arminiano dice: mira, Dios te salvó, pero esa salvación se la entregó en tus manos. Tú debes cuidarla de tal manera que la puedes perder. Y yo leí a algunos reformadores que decían: mira, si tú no pudiste hacer nada para salvarte, no puedes hacer nada para perseverar. Pero ¿por qué perseverancia de los santos? Porque necesitamos la gracia de Dios para perseverar. Y porque perseveramos hasta el final, porque Dios nos preserva. Y eso es lo que queremos ver. El otro punto aquí, hermanos, es que, y ya lo dije, pero tengo la pregunta: ¿qué cree la iglesia hoy día en cuanto a la perseverancia de los santos? ¿Y qué ha creído la iglesia en toda su historia? La iglesia en toda su historia, comenzando con el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús, como lo vamos a ver ahora, ha creído que al que el Señor salva, Él no se puede perder. Pero la iglesia de hoy día cree que sí, porque es humanista. Es decir, la iglesia de hoy día confía en la capacidad humana. Por eso la iglesia hoy día da para la obra de Dios en diezmos y ofrendas, esperando que con ese acto Dios le dé. Y la mayoría de los pastores manipulan a la gente de esa manera. No, hermano, tú das porque estás agradecido con Dios. Eso es lo principal. Porque amas a Dios, porque amas la obra de Dios. Y usted lo da por eso, no para recibir nada. Porque como vamos a ver el miércoles, hermano, tú y yo no tenemos nada que darle a Dios como para que Él nos recompense. Eso que a usted le enseñaron, y hoy día hay cultos de primicias para que siembren el primer sueldo a los pastores y todo eso. Eso, hermano, eso no es bíblico. Eso es un invento de los hombres para manipular a la gente para que dé. Entonces a la gente hoy día le han enseñado que con su ayuno puede hacer lo que quiera, que con su fe puede mover montañas. La Biblia dice eso, pero en otro contexto. Que con su oración puede hacer, mejor dicho, que con su fe, mejor dicho, y todo él nace del hombre. No, amado hermano, la fe viene de Dios. Si tú oras para agradar a Dios, si tú das para agradar a Dios, si tú ayunas para agradar a Dios, si tú sirves para agradar a Dios, déjeme decirle, lo único que agrada a Dios es que Dios lo está obrando en ti. Es Dios el que obra en ti todo eso. Así que la perseverancia de los santos es una gracia que Dios nos dio a nosotros. Y nos da medio de gracia como este, de poder venir a un culto esta mañana, para poder recibir esa gracia. Bien, vamos con el párrafo número 1, que por cierto es largo. No creo que explique cada palabra, pero por lo menos voy a mirar las 3 sesiones que encuentro allí. El párrafo número 1 lo vamos a llamar el hecho de la perseverancia, o mejor dicho, se le ha llamado el hecho de la perseverancia, es decir, en sí que es la perseverancia. El hecho de la perseverancia. Déjeme, yo lo leo. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida
desde toda la eternidad. Ese párrafo, hermanos, ya suficiente. Obviamente, como usted conoce la confesión, tiene sus referencias al pie de página y vamos a ir. La sesión número 1 pudiéramos ponerle, y cuando hablamos de sesión, usted ya sabe cómo manejamos los punticos. Cada párrafo tiene unos punticos y en esos punticos, número 1, encontramos la sesión número 1. Pudiéramos hablar de los sujetos de la perseverancia. Ya lo dije, los sujetos de la perseverancia. Y entonces la confesión comienza aquellos, esos son los sujetos de la perseverancia, es decir, ¿quiénes son los que van a perseverar? Ya dijimos que son los santos, pero ¿quiénes son esos santos? Aquí dice la confesión, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. Solamente Dios a los que Él ha aceptado en Cristo Jesús. Nadie puede pretender ir al cielo si no está en Cristo Jesús. Por eso no todas las religiones llevan al cielo. Hoy día es impresionante, pero conocer cantantes tan populares cristianos, y hoy día ya están diciendo estos cantantes que el cristianismo sí, pero que también Dios ama a los otros, las otras religiones. Y es impresionante conocer teólogos que después de estar en la palabra ahora están aflojaron y están diciendo ahora que no solo el cristianismo lleva al cielo. Ahí he escuchado a algunos pastores que están diciendo que la Iglesia Católica Romana no está tan lejos y que a través de ella van a llegar. No, mi amado hermano, solamente aquellos a los cuales Dios ha aceptado en el amado. Y ahora vamos a leer el pasaje. Dice, y ha llamado eficazmente. Entonces aquí entramos al punto de la elección incondicional, del llamamiento interno que Dios ha hecho al corazón de las personas. Dios los ha aceptado, pero Dios los ha llamado eficazmente. Recuerde que hablamos de dos llamamientos, uno general y uno eficaz. A los que Dios ha llamado eficazmente, es decir, Él ha cambiado su corazón, los ha regenerado y santificado por el Espíritu, es decir, Dios ha hecho una obra por medio del Espíritu Santo en sus vidas, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. Además, les ha dado una preciosa fe. Es decir, los sujetos de la perseverancia son los verdaderos creyentes y no aquellos que se creen creyentes sin serlo. Esos perseveran por la preservación que Dios les da de esta manera. Y la confesión habla de 4 cosas. Son aceptados en el amado, son llamados eficazmente, son santificados por el Espíritu Santo y Dios les ha otorgado la fe. Todo esto ya lo hemos visto en la confesión, pero la confesión está hablando de ese punto para que comprendamos que esto es así. Entonces vamos a mirar los pasajes, los versículos que nos hablan de esto, que ya lo dije, pero los pasajes serían Efesios 1, 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6, donde podemos leer lo siguiente. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice que Dios nos escogió en Cristo. Dice que en Él es Cristo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió como en amor, es decir, Él nos amó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Miren, adoptados hijos de Él, pero en Cristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto no tiene nada que ver con el género humano. Dios lo hizo por voluntad de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, y aquí está el punto, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el que persevera hasta el fin? El que fue acepto en el amado, como dice la confesión. Pero también nos habla del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, nosotros escuchamos el Evangelio de vuestra salvación, o el Evangelio que nos salva, y habiendo creído en Él, note la expresión, creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está hablando una intervención del Espíritu Santo en la regeneración, que es la arras de nuestra herencia, pero este es el punto, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, nosotros ya somos salvos posicionalmente, pero vamos a ser salvos en el sentido de que se nos extiende esa salvación hasta la redención adquirida, hasta que se complete, en este caso,
la redención total a nuestras vidas. Entonces, la perseverancia de los santos es permanecer hasta la redención adquirida, hasta que se complete. Primera de Pedro 1:2 también nos dice lo siguiente: elegidos, que habla de la elección, fuimos llamados según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La elección tuvo que ver con la santificación del Espíritu, pero aquí está: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. La palabra para obedecer nos implica perseverancia. Mi amado hermano, esta mañana vinimos acá, esta mañana obedecimos al Señor al alabarlo, esta mañana obedecimos al participar de la comunión. Eso hace parte de la perseverancia, la obediencia. Entonces mucha gente dice que es cristiana, pero no obedece nada. Entonces, ¿cómo va a decir que está perseverando? Se persevera, como lo vamos a ver ahora en estos aspectos. El otro punto que podemos ver ahí es que estos cristianos no pueden caer ni total ni definitivamente de la gracia. Sigamos leyendo la primera sección de la confesión. Dice que estos que han sido así aceptados por el Padre, llamados, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, dice, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Note la confesión lo que dice rotundamente: no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Me gusta esa expresión porque alguien dijo, debería decir no pueden caer. No, la misma Biblia nos da a entender, y lo vamos a ver ahora, que el creyente, el que está perseverando, sí puede caer en algún momento, pero no total ni definitivamente. Y a ese es eso que apunta, porque tú y yo de alguna manera hemos caído, hemos cedido. Usted evalúe el año pasado y verá que en alguna parte usted estuvo cediendo, pero de repente Dios hizo algo allí, hermano. ¿Para qué otra vez? Porque el Señor está preservando a los que somos verdaderamente sus hijos. Si una de las garantías que yo tengo delante de Dios, y cada vez que oro le digo a Dios eso, cuando me miro a mí mismo y cuando veo todas mis fallas, yo le digo, Dios mío, tú debiste haberme aniquilado el día que te ofendí, el día que tiré todo por el suelo y me fui a beber este mundo, debiste acabarme en ese momento. Pero ¿por qué no lo hiciste, Señor? Y me llamaste otra vez, y usted ni se imagina cómo me llamó, mi hermano, de muchas maneras. Yo he llorado, pero hasta, pudimos decir, hasta lágrimas de sangre, hermano, cuando después de venir de esos enredos que tuve. Y cuando yo recuerdo todo esto, digo, Señor, y aquí estoy, y me tienes predicando. Esto solamente muestra que si Dios no me hubiera preservado, mi amado hermano, yo me hubiera quedado allá. Pero es la preservación de Dios la que me ha hecho perseverar hasta aquí. Y estoy seguro que voy a perseverar hasta el día de mi muerte, porque se trata de Él, hermano. Entonces mucha gente ha caído y se han quedado. Esa es una sencilla razón para decir, si cayó y se quedó allá y no pudo salir, él nunca fue. Pero el que es, así eventualmente haya caído, va a salir. Él no va a salir, Dios lo va a sacar de allá. Y eso es lo que dice: no puede caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Damos algunos pasajes. Mateo 24:13, el Señor dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay dos maneras de ver este pasaje: en el lado del punto de vista arminiano o humano, o del punto de vista, hermano, que tenemos nosotros reformados. Mucha gente aplica este verano, ¿se da cuenta? El que persevere, o sea, debe perseverar, si no persevera se pierde. Ese es un lado de mirarlo desde el punto de vista humano. El otro lado es el que persevere, porque si persevera es porque Dios lo preserva para que persevere. Y ese es el punto de nosotros. Si alguien persevera hasta el fin es porque Dios lo preservó. Y eso es lo que vamos a ver en varios pasajes. El otro texto que acabo de leer el hermano Jackson, Juan 10, 26 al 29. La mayoría de los teólogos han dicho, y yo lo ratifico hoy, ese versículo es el más claro de la Biblia, dicho por nuestro Señor Jesucristo, que no se puede perder la salvación. Que uno que es verdaderamente hijo de Dios no puede, no tiene por dónde, pero la gente obviamente le va a meter la mano a este pasaje. Lo vamos a leer. Dice Juan 10, 26,
pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Quién es el que no puede creer? El que no es oveja. No sé si usted vio, pero yo envié un pensamiento días atrás, que de pronto no lo tiene muy claro, pero la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Sus ovejas. La Biblia habla de ovejas descarriadas. Él vino a buscar la descarriada. Y Él dice que vino a buscar ovejas descarriadas. Por lo tanto, Cristo murió por sus ovejas, no murió por cabros ni por chivos. Porque la gente cree que tiene un mal concepto, y yo lo tenía, de que todo el mundo son ovejas. Y entonces, ¿cuáles son salvas? El Señor vino, que si el Señor vino a morir por sus ovejas, y todo el mundo es sus ovejas, entonces fracasó, porque no todo el mundo es salvo. El Señor vino a buscar a sus ovejas y las encontró. Él vino a morir por sus ovejas y murió por ellas y las salvó. Entonces los que no son salvos no son sus ovejas. ¿Cómo lo calificamos mejor? Mateo 25, cuando el Señor venga por segunda vez, va a llamar a todas las naciones y las va a poner delante de Él. Y va a poner al lado derecho, ¿a quién? A sus ovejas. ¿Y a quién va a poner al lado izquierdo? A las cabras. ¿Ven? Entonces el Señor no vino por cabras, vino por ovejas. Por eso aquí dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pero entonces dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién hace esto? Las ovejas del Señor. Una oveja de Cristo verdaderamente, o un verdadero salvo, dice aquí, es mi oveja, y mi oveja oye mi voz, mi oveja me conoce, yo las conozco y mi oveja me sigue. Y como resultado de esto, yo les doy vida eterna. Hermano, ¿puede Dios decir que les da vida eterna pero luego perderla? Si Dios le da vida eterna a una persona y esa persona la pierde, entonces Dios le mintió y Dios no le dio tal vida eterna. Le dio una vida temporal. Le digo, te doy vida, pero depende de ti. Tú verás si la eterniza o tú verás si la pierdes. No, Él dice, yo les doy vida eterna. Vida eterna es eterna. Pero mire esto, y no perecerán jamás. Hermano, yo le creo a mi Señor, a mi Salvador. Él dijo que yo no me iba a perder, que yo no iba a perecer. ¿Cuándo? Nunca, nunca. No ha acabado el pensamiento y aquí entran los arminianos. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren lo que dice Jesús. O sea, yo las tengo en mi mano, como la confesión dice, y un texto, en mi mano te tengo esculpida, yo te tengo en mi mano, dice Jesús, nadie la arrebatará de mi mano. Luego dice, mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las arrebata, nadie las puede arrebatar, note, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está diciendo, Jesús me tiene agarrado por un lado, el Padre me tiene agarrado por... Obviamente esto es simbología. Lo que está diciendo es que es tan seguro que Dios nos tiene agarrados y nadie nos puede arrebatar. Pero aquí viene el arminiano que cree que la salvación se pierde, pero él sí se puede salir. ¿Cómo? Él dice, no, porque Dios no lo puede obligar a que permanezca. Entonces Dios lo puede tener agarrado y es seguro, pero si él cede y me quiero ir, él lo tiene que soltar porque él decidió salirse. Hermano, yo no veo en ese pasaje absolutamente nada que yo pueda agregarle. Lo que está dicho y eso es. Somos sus ovejas, nos dio vida eterna, no podemos perecer. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha agarrado. Y si Él nos agarró, no nos le vamos a soltar. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, una persuasión que tenemos que tener, una seguridad. ¿De qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Note, ¿comenzó algo usted en su vida espiritual? No. ¿Usted va a aportar algo para su vida espiritual hasta el final? No. El que comenzó en vosotros, pues Dios, ¿qué comenzó en usted y en mí? Una buena obra, la buena obra. Él mismo, ¿qué va a hacer? Él la perfecciona hasta el día de su venida. ¿Qué es perseverancia de los santos? Que yo tengo la garantía de perseverar hasta que Él venga, no por mí, sino porque Él me preserva. Él comenzó en mí una buena obra, hermano, y este es el punto. El punto es este, hermano, y usted lo tiene claro, pero hay que decirlo otra vez. Hay muchas personas que llegan a una iglesia por el amigo, por el familiar.
En Tuluá espero no embarrarla. Pero en Tuluá hubo una cena navideña el 24. Los hermanos aportaron todo y no le cobraron nada a su familia. Y cuando me mandan los videos, yo veía, había más de 20 invitados a la cena navideña. Ahora yo le digo a los hermanos, yo quiero ver, hoy que voy para allá, ¿cuántos de esos van a ir al culto? Quizá me encuentre con ninguno, no sé. Acá no me vinieron mucho porque se cobró. Seguro, si yo le digo es para todos, usted trae hasta el perro y el gato, porque así es, hermano. Pero luego, ¿qué pasa? Llenamos el lugar, ay, todo el mundo va con un poco de comida, donde hay comida gratis que ahí voy, pero después vamos a la predicación y no aparece ninguno. Hermanos de Tuluá, perdónenme, yo espero que haya mucho hoy esta tarde. Yo les digo a ustedes dentro de 8 días. Sí. Pero mucha gente va porque el amigo, porque él me invitó, porque familia. Lo peor, mi mamá me llevaba a la iglesia porque era su hijo. Yo por eso a mis hijas hace rato la solté. Es verano. Yo ya hice mi tarea con mi esposa. Después de que tengan, y aquí hermano, usted que me decía de su hija y otro que tiene hijos aquí que rebelditos y están por ahí, hacen lo que quieren. Nosotros ya le enseñamos la palabra. Ya en adelante, si quieren tirar, si quieren ser musulmanes o lo que sea, el problema de ellos. Yo sigo orando y en lo que puedo les predico la palabra, pero yo no soy responsable ya de mis hijas. Ya no. Así vivan conmigo, bajo mi techo, no soy responsable. Así que soltemos esa carga que a veces tenemos como padres. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Ya, porque muchos llegan a la iglesia por alguna cosa y no son regenerados, nada. No son regenerados, esa gente está ahí hasta que el pastor se puso una corbata que el color que a él no le gustó, entonces no vuelve. Que así pasa, así que aquí la última pareja que se fue me dijeron eso, y hasta no le gustó el color de mi corbata y por eso. Segunda de Timoteo 2:19, hermano, este pasaje es precioso. Segunda de Timoteo 2:19. Yo espero que aquí les guste mi corbata, como dice. No le gusta, hermano, de mi entonces que le guste. Segunda de Timoteo 2:19, mire lo que dice, pero el fundamento de Dios está firme. Me gusta cómo dice ese texto. El fundamento de Dios está firme, hermano. ¿Puede moverlo? No, porque es el fundamento de Dios. Teniendo este sello, ¿cuál es el sello? Conocen, Señor, a los que son suyos. Ese es el sello, hermano. Dios conoce a los que son suyos. Yo como pastor no conozco a los que son de Dios, pero Dios sí los conoce. Dios conoce a los que son suyos. Y entonces, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El punto es este, hermanos. Dios los conoce. Yo los conozco, dice, y me siguen. ¿No ha notado lo contrario a eso en aquel día? No los conozco. Señor, pero en tu nombre profetizamos. No los conozco. O sea, yo sí los conozco que hicieron mal, pero no los conozco. En otras palabras, y yo sé que esto es duro, yo no los conozco en la cruz porque yo por ustedes no morí. Yo no los conozco perdonando sus pecados. Yo no los conozco cargando sus pecados. Y sé que esto asusta. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Prediquemos la palabra. Prediquemos arrepentimiento y fe. Llevemos el evangelio. Insistamos a que crean. Sí, hagamos algo. Vamos a la iglesia que ya le dan refrigerio. Bueno, no importa. De pronto así viene. Y de pronto allí por una palabra el Señor, listo, y ahí está, y lo enganchamos. Pero el punto es que si no cree, hermano, no era. Tú y yo no sabemos quiénes son. Por eso hay que predicarle a todo el mundo. Otro pasaje bien interesante, Romanos 11, 28 y 29, que es la confesión dice, y lo hablamos aquí el miércoles, así que no hay que andar mucho ahí. Dice Romanos 11, 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos, está hablando aquí de los judíos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, está hablando de los judíos, son amados por causa de los padres, y aquí están los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es lo que es irrevocable? Los dones, es decir, cuando Dios da un don a una persona, así esa persona se descarríe, puede seguir operando. Si Dios se lo dio,
porque lo que Dios da, eso no lo quita, es irrevocable. Pero también dice que el llamamiento acá y el llamamiento de Dios es irrevocable. Otra vez, y decíamos que ahí está el conflicto, porque muchos teólogos creen que ese llamamiento de Dios es para la nación de Israel, pero veíamos el miércoles que no. Decíamos que es para el contexto que trae, que es el remanente de Israel, es decir, los elegidos de Dios. Entonces, si usted ha sido elegido por Dios, ha sido llamado por Dios, es una oveja de Dios, hermano. Dios lo llamó irrevocablemente, es decir, eso no se va a revocar, eso nadie lo va a cambiar. Amén. Amén. Ah, qué seguridad, ¿verdad? Amén. Yo no sé, yo voy a tener problema aquí, yo no sé cómo voy a predicar el capítulo 18, porque habla de la seguridad de los escogidos. Y yo no he llegado allá todavía, pero yo digo, Dios mío, y ya no me va a quedar entonces tema para predicar, porque es que la perseverancia de los santos va muy unida con la seguridad de la salvación. Pero bueno, vamos a llegar allá. Otro punto de esa sesión allí, de esa primera sesión, es que es obra de Dios continua en los creyentes a través de los medios de gracia. Miren lo que sigue diciendo la confesión. Por lo que Él, y aquí está hablando de Dios, continúa engendrando y nutriendo en ellos. Y esto es impresionante. Por eso hablamos de una preservación. La perseverancia de los santos tiene que ver con una preservación de Dios, porque dice la confesión que Dios continúa, y ahora lo está haciendo en nosotros, continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Qué precioso esto, hermanos, que Dios nos salvó a nosotros, nos llamó, pero nos puso en la iglesia. ¿Para qué? Para nutrirnos hasta que Él venga. Muchos nos preguntamos, ¿y por qué el Señor no nos salvó y de una vez nos llevó para el cielo? Me acuerdo, oye, Pastor Juan Carlos alguna vez se enteró de eso. Pero usted sí conoció a Harold Vera, claro que sí. Harold Vera, claro que sí. Me llama la atención porque una vez él iba predicando, él comenzó predicando en los buses que yo tomé de él para hacer, el ejemplo de él me sirvió para yo predicar en los buses también. Yo era jovencito, pero él una vez habló algo que nos hizo reír a todos en la reunión que hacíamos allá antes de salir a evangelizar. Él dijo, a mí me dan ganas, él venía de un mundo impío obviamente, y él dice, él lleva como 2 o 3 mesecitos ahí, él dice, a mí me dan unas ganas de coger un revólver, de irme allá y decirle, crea en Jesucristo, y haga la oración de fe, y cuando hiciera la oración de fe, ¡pum!, un tiro, y lo mando para el cielo de una. ¿Qué es esto? Y él decía, pues claro, para que no se vaya a perder después, hace la oración de fe, se arrepiente, lo mata y se va para el cielo y se salva. Creo que gano más gente así. Una manera de él ver la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué, hermanos, el Señor, verdad, cuando creemos de corazón? Porque usted y yo nos hemos descarriado. Usted y yo, hermanos, hemos cometido pecados que de verdad muchas veces hasta nos hemos arrepentido diciendo, Señor, yo no era salvo, ¿no? Yo muchas veces pensé, no, Señor, yo no soy salvo, yo todavía no he sido regenerado, yo no he nacido de nuevo por ese pecado que cometí. ¿Sí o no? O solamente me pasó a mí, no, a mí nomás. Entonces uno dice, bueno, Dios, y pues me salvaste, y en ese tiempo que estaba tan consagrado, que yo ayunaba 3 días de seguido, que oraba tanto, que vigilaba, esos meses o ese año, hermano, yo tuve un año de consagración. Mi mamá debe acordarse, mis hermanos, en esa época era yo tan consagrado al Señor, que cuando iba que mi mamá se acuerda, yo todavía no me había casado, yo me acuerdo, no sé si se acordará, pero ahí estaba mi papá y todos, y a las 11:30, antes de que faltaba media hora para las 12 de Año Nuevo, me metí a mi cuarto y cerré la puerta, y creo que salí como a las 12:30 o a la 1 a dar el feliz año. Y yo allá, cuando todo el mundo aplaudía y feliz año y los totes y todo, yo allá decía, Señor, yo aquí te estoy dando a ti el feliz año. Eran tan religiosos, hermano, que me perdí en serio. Y yo salía como el santurrón. Ahora, después yo decía, y Señor, ¿y por qué no me llevó en ese momento si estaba tan santo? Porque pensaba que era de mí, que dependía de mí. Hay mucha gente así. No, hermano. Ese es el que nos preserva. Yo sé que esto es, y aquí donde mucha gente nos acusa y se viene con tantas cosas. O sea que usted está tan seguro que puede hacer lo que se le da la gana. Yo no estoy diciendo eso. Somos tan débiles y tan frágiles que caemos en pecado. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la salvación es tan segura que no depende ni siquiera de sus consagraciones. Amén, amén. Aunque debemos consagrarnos.
Filipenses 2, 12 al 13, ese es el pasaje que hay que cabalgar siempre en él. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es la parte de nosotros. Debemos ocuparnos en esa salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce en nosotros. Así que atérrese si Dios no está produciendo en usted anhelo por las cosas de Dios. Si Dios no está produciendo en usted un querer, una vida santa este año, hermano, atérrese. Porque Dios produce en nosotros, pero tú y yo nos ocupamos. Amén. Cuando nos ocupamos, Dios produce en nosotros. Ahora, miren todas estas virtudes que dice que Dios nos da. Siguen entrando en nosotros fe, arrepentimiento y amor, todo esto. Segunda de Pedro 1:5. Vaya ya, por favor. Segunda de Pedro 1:5, déjeme, yo lo leo hasta el 10. Dice así: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Note que dice, hay que poner diligencia, hay que añadir a la fe. Pero ¿quién nos dio la fe y quién nos sigue dando la fe? Dios. Entonces usted puede ver ahí que hay algo, responsabilidad humana, pero una operación de Dios. Lo que conocemos la providencia de Dios o la preservación de Dios. Es decir, manejemos estas dos palabras. Perseverancia de los santos, usted lo puede ver como que yo persevero. Claro que yo soy el que persevero, pero por la preservación de Dios. Yo persevero, pero porque Dios me preserva. Entonces, cuando leemos este pasaje, vamos a ver que Dios dice: añada ¿qué? A lo que ya tiene. ¿Y quién es el que realmente va a añadir eso que ya tengo? Pues Dios. Pero yo debo añadir, es decir, yo debo ocuparme de la salvación, pero Dios es el que se encarga de darme todo esto. Veamos otra vez. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Note, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es decir, no está haciendo nada para añadir esto, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. A mí me toca hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que es perseverancia de los santos, que a mí me toca perseverar en todo esto, pero entendiendo que Dios es el que pone todo eso en mí. Él me preserva. Amén. Entonces, ¿qué de aquellos que se han apartado? Comenzamos diciendo que, pero es que tan consagrado, yo a ustedes les he dicho acá, ojalá alguna vez me escuchen. Ella iba a decir el nombre, pero mi esposa sí sabe a quién me refiero. Llego yo a una iglesia, hermano, y la gente me hablaba de esa persona, un líder carismático. Los primeros 4 meses en esa iglesia, y la gente me hablaba de ese líder. ¿Qué es esto? ¿Este man qué es? ¿O qué? Por te viene hasta me mueve el piso, ¿qué era? Pero es que un ídolo prácticamente, y ese líder, ¿qué pasa? Descarriado. Pregunté, no, él ya se ha descarriado como 3 veces. A los 6 meses voy yo al ayuno, porque ayunábamos ahí, había un hombre ahí de rodillas. Ese es, me dice, ese es. ¿Cómo? Me lo presentaron, a la hora se levantó, me lo presentaron. Al otro día, hermano, ahí, casi un mes ahí, en la iglesia. Yo iba y ahí en la iglesia orando y orando y orando. Hermano, mire, tan tremendo este hombre. Yo a los 6 meses lo puse a predicar y me levantó a la iglesia en aplausos. Era un mismo, era un chichito, igualito. Predicaba igualito que yo Ávila. Estuvo conmigo 1 año. Yo al año salí de esa iglesia y antes de salir se descarrió otra vez. Siempre era que se iba con otra mujer. Luego volvió. Cuando yo me retiré, él volvió. Hizo hasta en esa iglesia de todo lo que se ha predicado otra vez. Luego me entero que se había separado de la mujer y se había ido con otra mujer. Eso es lo último que yo sé. Se enterró con esa mujer. La gente no lo entiende. Cuando usted lo veía predicar, hermano, se comía ese púlpito. Era terrible. La gente se ponía hasta de pie para aplaudir lo que él decía. Conocedor de la palabra. Si yo era carismático en ese tiempo, él me ganaba.
¿Qué pasa, hermano? Yo me pregunto. ¿Por qué? Hay un pasaje en la Biblia, Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Obviamente este texto no se puede aplicar a una iglesia local, porque aquí mucha gente se ha ido. Usted sabe quiénes se han ido ya. Atérrese. La última persona que se fue, algunos aquí de los nuevos lo alcanzaron a ver 10 años con nosotros. 10 años con nosotros, pero los últimos 6 meses venía porque yo lo llamaba. Hice 3 llamadas y venía cuando yo lo llamaba. Y era tremendo esta persona que muchas veces decía yo no puedo ir hoy y venía ahí a la reja, y la última vez vino y me dejó el diezmo ahí y ya no volvió. Y yo dije hasta ahí con él. Yo no puedo decir que salieron de nosotros, de la iglesia local, porque no eran de nosotros. Eso yo no lo puedo afirmar. Este texto está diciendo acá y está hablando de apostasía. Juan está hablando de los anticristos. Y un anticristo es una persona que ha apostatado, una persona que conociendo la verdad, ya dice, ya no estoy de acuerdo con esa verdad y me voy para otra parte. A eso se refiere, salieron de nosotros. Y aquí hay dos cosas: gente que después de tener la verdad se han ido tras un evangelio diferente, o sencillamente han ido al mundo, se han enlodado el mundo para nunca más volver. Esa gente es apóstata, y aquí dice salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero Juan dice algo que tenemos que tener en cuenta para que sepamos, o para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, usted no va a andar dudando de todo el mundo, pero fácilmente en esta mañana aquí los que habemos no todos son de nosotros, y les digo con mucho temor. Tal vez los veamos salir, o tal vez no, pero en el día del Señor los veamos salir, porque ellos van a salir sí o sí. Así que este tema de la perseverancia de los santos tiene que afianzarnos más a nosotros. Y aquel que está dudando, hermano, caiga de rodillas ante el Señor. Sesión número 2, porque se me fue el tiempo. Dije 3 sesiones, Padre. Voy aquí más rápido. Nuestra fragilidad y los obstáculos de la perseverancia. ¿Sabe? Hay obstáculos, pero hay fragilidad en nosotros, en la perseverancia. Y eso es lo que trata ahora la sesión 2. La leo. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, van a venir a nuestra fe tormentas y van a venir inundaciones, pero dice que aunque esto surja, nunca podrán arrancarle del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. No importa las tormentas que vengan, hermano, las dificultades, dice que nunca nos arrancarán de ese cimiento que tenemos, que es la roca. Y dice, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, es decir, en algún momento vamos a dudar, en algún momento Satanás como que va a venir y nos va a poner tantas tentaciones que como que estamos cayendo. Dice que aún por medio de esto, la visión perceptible de la luz, el amor de Dios, puede ensombreceres, es decir, hacerle sombra a esa fe, y oscurecérseles, poner oscuridad por un tiempo, es decir, y yo lo he visto en mi vida, han habido momentos en mi vida espiritual de oscuridad, como le digo, hasta el punto de pensar que no soy creyente verdadero. Y creo que a usted también le ha pasado. A veces hemos cometido pecados tan graves, hermano, que pensamos que es el pecado imperdonable. Pero si alguien dice, pequé, yo creo que pequé el pecado imperdonable, quien tenga ese pensamiento, hermano, es porque no lo ha cometido. Es más, nunca lo podrá cometer. Si es un salvo, nunca lo podrá cometer, el pecado imperdonable. Entonces vienen los pasajes para esto, que obviamente la perseverancia, hay fragilidad, debilidad en nosotros, hay obstáculos, hermano. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 31, 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas si siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
En ese momento de pecado, de fragilidad, Dios nos va a disciplinar para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí vio lo lindo? Para que no seamos condenados con el mundo. Si usted le va a fallar a Dios, Dios lo va a disciplinar para que no sea condenado con el mundo. Mateo 7, 24 al 27, tengo que leerlo porque es de la firmeza de la cual está hablando, aunque no está ahí en la confesión, pero yo cuando leí esa parte, dice que tenemos el fundamento firme. Yo pensaba en Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La vida del creyente está fundada sobre la roca. Ahora note, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se da cuenta, hermano? A usted le va a llegar todo tipo de situaciones y van a soplar vientos y quizás en este año soplen más. Una enfermedad que usted no la entiende, un problema financiero que usted no lo entiende, un problema familiar que usted no lo entiende, hermano. De pronto hasta estaba a punto de ir a firmar su divorcio. Puede ser, y le llegue. Pero hay algo que dice aquí, aunque venga todo eso, hermano, no va a caer, porque está fundado sobre la roca. Amén. Vamos a estar firmes. Amén. Pero ¿qué pasa con el otro? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Cuál es la diferencia? Una se sostuvo y la otra no. El que persevera, la perseverancia de los santos, es que a pesar de todo esto no vamos a caer, hermano. Y si cae, caerá por un tiempo corto, que es lo que dice la confesión. Por eso en 2 de Timoteo 4, 5 al 6, el apóstol Pablo podría decir esto. 2 de Timoteo 4, 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice Pablo a Timoteo, ¿por qué? Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Note aquí, he peleado la buena batalla de la fe. Hermano, tú y yo estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, y no es contra el diablo, es con nosotros mismos, contra el pecado remanente que tenemos a diario. Esa es la batalla que tenemos cuando Satanás nos manda una tentación y otra tentación, y si está llegando la misma tentación, tenemos un problema interno, porque Satanás sabe de dónde estamos nosotros flojos para él enviar esa tentación. Hermano, una vez yo lo dije, cuando viene una tentación de un calibre, hermano, y usted se siente como débil ahí, usted tiene un problema ahí, entonces ¿qué le toca ir? A Dios, para que trabaje en esa área. De gracias a Dios por las tentaciones. La tentación no es pecado, pero la tentación sí nos está mostrando una debilidad que tenemos nosotros, porque somos tentados, dice, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos. Pablo peleó la buena batalla, dice que he acabado la carrera. Esto es una carrera, hermano. He guardado la fe, hay que guardar la fe hasta el final, no un momento, todo el tiempo. Y luego dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Yo me preguntaba, y le pregunto al Señor, ¿qué tiene que ver ese texto, los que aman su venida, con lo que está diciendo de pelear la buena batalla? Entonces yo uno la cena del Señor, hacer esto todas las veces que la veréis en memoria de mí, hasta que la muerte del Señor anuncié, hasta que Él venga. Perseverancia de los santos. Es decir, solamente aquellos que amamos la venida del Señor vamos a perseverar. Perseveramos hasta que Él venga. Esta mañana me senté a orar allí en mi cama y yo le decía, Señor, no sé cuántos años me falte para irme contigo, le decía. Si es que tú no vienes antes, pero anhelo tanto que vengas. No porque esté mal aquí abajo. En un sentido, Señor, que se demore otro poquito. Pero en otro sentido, Señor, quiero ya verte. Yo le decía más o menos así, quiero saber qué es traspasar esta barrera de este mundo. Porque yo solo conozco este mundo, Señor. Yo no sé el más allá. Yo solo sé que tú estás y tienes un reino allá. Y cuando tú vengas, Señor amado, o me lleves, voy a traspasar eso allá. Así que, ven, porque yo quiero ir allá. O llévame. Pero entonces estoy en el mismo dilema de Pablo, no sé qué es mejor. Porque yo aquí amo a mi esposa y a mis hijas y a ustedes y la iglesia y el ministerio, y quiero estar aquí, obviamente. Pero también quiero estar allá con Él. Amén. Sí. Porque amo su venida, como dice aquí el apóstol Pablo. Y sesión número 3. Como es primer domingo, me lo va a coger 5 minutos más.
para que vayan viendo cómo va a ser este año, ¿no? Sesión número 3, la seguridad de ser guardados por Dios hasta el final. Ya se ha dicho, pero ahí está y vamos a afianzarlo. Dice él, o sea, la idea es la que él viene diciendo, puede crear sombra, ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo, es decir, por la debilidad. Dice, sin embargo, él, sin embargo, es decir, Dios, sin embargo, sigue siendo el mismo. ¡Qué garantía, hermano! A pesar, es decir, el único que va a cambiar en esta perseverancia de los santos eres tú y soy yo. Dios no. Eso no le da a usted como algo de gozo, de tranquilidad. Recuerda que él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Hermano, ¿qué clase de Dios tenemos y qué clase de amor tiene hacia nosotros, que ya nos salvó y nos quiere llevar con Él y nos dice que perseveremos, pero nosotros vamos a tener fragilidades y vamos a caer, y aún así Él no va a cambiar? Él nos va a disciplinar, pero nos disciplina porque nos ama. Eso dice la Escritura. Pero el amor de Él es que Él no va a cambiar. Por eso la Confesión dice, sin embargo, sigue siendo el mismo, no va a cambiar. Y ellos serán guardados, como sigue siendo el mismo, a pesar de lo que nos pase, vamos a ser guardados, hermano. Otra vez, esto es para los verdaderos creyentes. No es para uno que dice ser creyente y no es, porque toma esto, él no es creyente verdadero. Toma esto y dice, ah, rico, si de todas maneras me has guardado, yo me tiro mi escapadita y me tiro mi cana al aire. Hermano, quien piense así, déjeme decirle, arrepiéntase, porque usted no es salvo. Si eventualmente caes en un pecado, ¿entendió lo que es caer? No es planear. Temamos cuando planeamos algo. Ahí sí ya otra cosa, hay que tener temor ahí. Sigue siendo el mismo, ellos serán guardados, note, sin ninguna duda. ¿Cómo? Por el poder de Dios para salvación. Esto es preservación. Somos guardados por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, como dice Efesios, al estar ellos esculpidos en las palmas de su mano y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Hermano, déjeme, yo le leo aquí unos pasajes rapidito. Bueno, voy a saltar unos acá porque quiero... La seguridad la tenemos. Entonces ya hablaré de estos dos pasajes que los voy a saltar. Pero déjenme, yo termino con el último. Que dice el párrafo, y como para aclarar, que dice que el Señor nos tiene esculpidos en sus manos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por toda la eternidad. Porque mucha gente, y nos enseñaron a hacer la famosa oración de fe. Y en esa oración de fe decíamos, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Es cierto que cuando una persona es salva, el Señor escribe el nombre en el libro de la vida o ya está inscrito? Ya está inscrito. En ningún momento la Biblia dice que Él escribe el nombre de nosotros en el libro de la vida. La Biblia afirma que ya estamos inscritos. Entonces brevemente le voy a llevar unos pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis 13:8. Dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron, es decir, a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes la adoraron? Los que sus nombres no estaban escritos. Ahora, Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia. ¿Cuándo no están escritos? No están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Lo contrario sería que los que están escritos desde la fundación del mundo. Pero él dice que no están escritos desde la fundación del mundo. Apocalipsis 3:5, que este es el que usan muchos los arminianos aquí, para decir que la salvación se pierde. Otra vez, depende cómo usted mire el pasaje, o según el contexto. Dice, el que venciere, está hablando del que venciere, o del que perseverare, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
¿aquí está haciendo una afirmación o está hablando de una posibilidad? Aquí está afirmando. Pero ¿qué nos dijeron a nosotros? Ahí dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Así de que Dios lo borra. Dios puede borrarlo porque ahí dice que puede borrarlo. Si usted lo quiere ver así, véalo así, pero así no es lo que dice la Biblia. Si ahí dice que no borraré, es porque se puede borrar. Usted se imagina al Señor en el libro de la vida. A ver, Orlando hizo la decisión de fe cuando tenía 16 años, está escrito. Al añito se me descarrió y me fue al mundo, lo borro. Volvió a consagrarse en el 2018, lo escribo otra vez. Es como hasta visible esto. No borraré, dice, al que venciere será vestido de vestidura blanca. Y es una afirmación. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué no lo va a borrar? Porque está inscrito según lo que hemos venido viendo desde antes de la fundación del mundo. No lo va a borrar, es una afirmación. Es más, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 20:15. Miren lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién fue lanzado al lago de fuego? El que no se halló inscrito en el libro de la vida. O sea, son realidades que está presentando. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, es decir, la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién va a entrar a la Nueva Jerusalén? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tomando todos estos pasajes, muchos dicen, ay, Señor, inscribe mi nombre. Pero ¿por qué yo le voy a decir que inscriba mi nombre si ya está inscrito? ¿Sí ven que es una cosa rara? Y Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo dice, están en el libro de la vida. No encuentro por ningún lado, porque yo le boté un poquito de corriente a todo esto, mirando a ver dónde dice la Biblia que hay que escribir, y no aparece por ningún lado. Así que, mis hermanos, este primer punto de la perseverancia de los santos, quiero terminar con un pasaje. Hebreos 10, 35 a 39. No está ahí, pero yo quiero leerlo, hermano, y termino. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, hermano. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vamos a ver, el justo vive por fe, y si él retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros, los justos, no somos de los que retroceden para perdición. Usted no se puede perder, porque dice que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios nos dio la fe en la regeneración, y tenemos esa fe para preservación del alma, y Él preserva nuestra alma para que nosotros perseveremos ahí. Amén. Oremos.